decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Amables amigos, es muy placentero poder saludarles en el nombre glorioso de Jesús. Bienvenidos a participar de la rica palabra de Dios. El tema para compartir en esta ocasión, nuestra verdadera identidad. Vamos a mirarlo en tres niveles. Identidad por el nuevo nacimiento, identidad por el nombre de Jesús, identidad por el fruto del Espíritu Santo. Bienvenidos y dejemos que la bendición del Señor se derrame en abundancia sobre todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de identidad, nos referimos a esos documentos que son indispensables en la vida personal o incluso familiar. Cuando viajamos, es sumamente conveniente y, por qué no decir indispensable, llevar nuestra cédula de identidad. Esto si lo hacemos a nivel nacional. Cuando vamos a salir del país, se requiere el pasaporte. Y si nos encaminamos a un país como Estados Unidos u otros que exigen una visa, es necesario tramitar con antelación y luego llevar ese documento impecable, la visa que corresponde al país de destino, para no tener ningún problema en el camino. Cuando nos referimos a la palabra de Dios y nuestra identidad espiritual, las cosas son todavía más serias. Hoy hay muchas identidades. Soy cristiano, soy evangélico, soy protestante, soy pentecostal, y cada quien esgrime un sticker, un título religioso que supuestamente le marca la diferencia y con ello está ganando la delantera sobre otros grupos, otras identidades religiosas. Pudiéramos entonces pensar que quien tenga alguno de estos distintivos o rótulos está bien calificado y no se requiere de nada más. Pero valga anotar que estos títulos no ofrecen ninguna garantía, por razones muy simples. Muchos dicen ser cristianos, pero sus hechos no concuerdan con lo que dicen, porque actúan totalmente diferente. Otros se envalentonan, se enorgullecen y proclaman: yo soy pentecostal. Pero hay cantidad de grupos pentecostales de primera, segunda o tercera categoría. Y esto viene ya de tiempo atrás, desde comienzos del siglo XIX, en la calle Azusa, lo de Topeka, lo de Kansas, pues nos da referentes de cómo muchos grupos se fueron insertando en el movimiento pentecostal, pero que posteriormente se deterioraron y su testimonio no se ajustó a lo que ellos proclamaban. Pero dejemos que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que nos enseñe qué es lo que realmente nos identifica y marca la gran diferencia. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y a partir del verso 11, hallamos lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? El mundo, porque Él lo hizo, Él lo creó, Él lo estableció. Los suyos, el pueblo hebreo, vino a buscarlos, vino a salvarlos, vino a visitar su rebaño, pero fue rechazado. El verso 12 de Juan 1 declara: pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre
o por voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se marca una diferencia muy notable. Unos eran los judíos, tenían religión, tenían ceremonias, el templo y un sinnúmero de cosas que los hacían diferentes a los demás, como el guardar el día de reposo, practicar la circuncisión y las ofrendas. Ahora dice que los que reciben a Jesús tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es una marquilla, no es una razón social, un reglamento de una comunidad cristiana. Ser hijo de Dios es un proceso que se da por engendramiento. Para que haya una planta se requiere una semilla, para que nazca un hijo debe ser engendrado. Y eso tiene un proceso, se llama gestación. Una vez que se produce la concepción, porque bien sabemos el hombre es facultado para engendrar, la mujer es facultada para concebir. Cuando se produce la concepción de esa criatura, se inicia el proceso. Ese proceso normalmente son 9 meses, que es la gestación de la criatura, para que finalmente sea dada a luz. Ahí hay un hijo. Ese hijo es por engendramiento. El mismo proceso se da, pero en términos espirituales. La palabra de Dios es el germen divino, es la semilla que produce esa criatura y se recibe a través del oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto sí es garantía, porque ya no se trata de pertenecer a una religión, no se trata de manejar un reglamento interno, tener una mera razón social, que si bien es cierto, esto tiene sus valores y es requerido por las autoridades de cada país, pero en términos espirituales la única garantía es nacer de nuevo. Recordemos que Nicodemo, el gran maestro de los judíos, fue a visitar a Jesús por la noche y le llenó de halagos, diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús hizo caso omiso de todos aquellos halagos y protocolos y simplemente le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo responde: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso uno entrar en el vientre de la madre por segunda vez y volver a nacer? Jesús afianza esta verdad diciéndole: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto significa, el nuevo nacimiento es para ver y el nuevo nacimiento es para entrar en el reino. Pero como si todo esto fuera poco, el mismo Juan, cuando escribe su primera carta, y en el capítulo 3, entonces nos amplía esta gran enseñanza. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Esto entonces es identidad plena por el nuevo nacimiento, por ser hecho hijo de Dios, porque somos nuevas criaturas. Y claro, si hemos pasado por ese proceso y el mismo Espíritu Santo certifica que somos hijos de Dios, no hemos de tener ninguna duda,
Porque alguien se estará preguntando, ¿y quién da el certificado? Hay que buscar en un libro de una congregación, hay que ir a una notaría, buscar unos documentos con sellos y firmas determinados. No. El que da testimonio que somos hijos de Dios es el mismo Espíritu Santo, según dice Romanos el capítulo 8 y el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Esto ha de llenarnos de gran alegría. Segundo paso para la identidad, el nombre de Jesús. Aquí nos detenemos menos tiempo, ya hemos tratado temas muy abiertos con relación a este punto, pero aquí se reitera que tener el nombre de Jesús no es una opción, no es un por si acaso, no, es indispensable. Los dueños de los rebaños, me refiero a las ovejas, ellos tenían una marca para distinguir a sus ovejas, porque claro, allá en el campo los pastos, los sitios de refrigerio son amplios y se mezclan unos rebaños con otros. ¿Cómo saber cuáles eran las ovejas de determinado dueño? Por la marca, una inicial, un dibujo, un símbolo, algo era lo que las diferenciaba de las demás ovejas. Hoy el distintivo de los hijos de Dios es el nombre del Señor Jesucristo, porque ese nombre está en el cielo, está en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se dobla ante la majestad de ese nombre glorioso. El tercer paso de identidad es el fruto del Espíritu Santo. El Señor bien dijo, por los frutos los conoceréis. El árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. ¿Qué debe producir un hijo de Dios? ¿Qué ha de producir el que tiene el nombre glorioso de Jesucristo? Debe producir el fruto, no de la religión, no de una secta, no de una institución meramente humana, ha de producir el fruto del Espíritu Santo. Aquí nos remitimos entonces a Gálatas, el capítulo 5 y el verso 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué importante que hagamos énfasis en esta parte. Que tengo una religión, que soy miembro de tal iglesia, pero sin amor, sin gozo, sin paz, sin paciencia. Sencillamente es un creyente nominal, tiene un sticker religioso, pero no, aquí se trata de llevar una marca indeleble, una marca sólida, firme, que no se destiñe por el paso del tiempo, por adversidades de la vida, todo lo contrario, más persecución, más condiciones difíciles, el amor crece, el amor florece. Y no olvidemos que Juan en esto fue muy enfático. El que no ama a su hermano es un homicida. Así que eso de aborrecer, de tener en poco, menospreciar a los hermanos en la fe, no es agradable a los ojos de Dios. El gozo. Una persona convertida, convencida de las grandezas y maravillas del Señor, vive plena de gozo. Y aquí les dejo una idea interesante. Isaías, el capítulo 12, es un cántico de alabanza, es bellísimo. Y el verso 4 declara, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. No es con cara de tristeza, con cabello desgreñado, con alaridos, con súplicas innecesarias y de lástima que se obtienen las grandes bendiciones de Dios. No, es con gozo. Sacaréis con gozo aguas
de las fuentes de la salvación. Estos son dones, ministerios, sanidades, bendiciones a granel. Qué bueno que hayan estado con nosotros una vez más. Mil gracias y no olviden suscribirse a nuestro canal y recomiéndelo a un amigo, un familiar, a su vecino. ¿Por qué? Porque esto es riqueza que nos traerá un futuro muy luminoso en la presencia de Dios desde hoy y para siempre.